Hola amigos, estoy muy contento de hacer esta segunda cápsula y primero que todo quiero agradecer todos los buenos comentarios que han llegado a través de Facebook y de YouTube también y de forma interna por la primera cápsula. Habían unos conceptos bastante rígidos, digamos, bien académicos, de partitura, por ejemplo. En sí la partitura es un elemento de transmisión de la música que se ocupa aún en traspasar la música de generación en generación y en resumen es un documento codificado. Este documento codificado tiene este código obviamente que es un lenguaje propio de nuestro quehacer musical y es el objetivo principal de este curso que nosotros podamos leer ese código y llevar esa música que está escrita en el papel a nuestro instrumento o el canto o el instrumento que tengamos del que seamos intérpretes. El mensaje en sí codificado tiene una parte del contenido, sin embargo nosotros como intérpretes tenemos la responsabilidad también de estudiar otras cosas como son el análisis, como son la historia y un sinfín de otros elementos que componen la música y que nos van a llevar a tener una interpretación completa. O la más construida que podamos lograr. Por eso nuestro estudio es tan profundo. Con todo este estudio, con todos estos elementos, claramente el objetivo es llegar a la más profundidad o lo más fidedigno que podamos llegar de un compositor o de una obra ya escrita. Entonces la invitación es esa, es en estos módulos que aprendamos a entender este código musical y invitarlos a seguir estudiando las épocas, los compositores, para que podamos tener una visión mucho más completa. En este segundo capítulo vamos a trabajar el área melódica, tal como lo dividimos en la cápsula pasada en lo melódico y lo rítmico. Vamos a trabajar fuertemente lo melódico porque vamos a ver la lectura de llaves. En la primera cápsula abordamos solamente la llave de sol y en esta vamos a trabajar la llave de fa y la llave de do, cómo funcionan y por qué son es de su existencia. Lo primero que tenemos que saber es saber cuántas llaves hay y por otro lado para qué tesitura adecuada se utiliza cada clave o llave. La primera llave que ya la trabajamos en la cápsula pasada es la llave de sol. Se llama llave de sol porque si se fijan parte desde la nota que va a ser el sol, como ya la vimos en la cápsula pasada y podemos dibujarla de esta forma. Les recomiendo mucho el practicar su escritura musical. Muchas veces vamos a vernos que no vamos a tener software o no vamos a tener algún elemento donde escribir y vamos a tener que recurrir a escribir a mano. Esta llave se utiliza para los instrumentos en registro agudo, es decir, podrían ser por ejemplo el violín, la flauta, el oboe y así otros del registro agudo. Por otro lado, tenemos también la llave de do. La llave de do escribe de esta forma y en este caso va a ocupar la tercera línea y la vamos a escribir estos puntitos a los lados que nos indican que ese va a ser el do, por eso es que se llama llave de do. Voy a aprovechar de escribir la nota por la que lleva nombre. Y finalmente tenemos la llave de los instrumentos bajos, que son la llave de fa. También comienza en esta línea que se va a llevar el nombre y también lleva estos puntitos. Estas son las tres llaves que existen. Y por ejemplo, un instrumento que lee en llave de do sería la viola en el caso de la orquesta, por ejemplo. Y en la llave de fa pueden ser los chelos, los contrabajos, el fagot. Entonces, cada llave en particular tiene un registro específico, el que tenemos que identificar y tenemos que tener muy claro que estos sistemas de llaves funcionan como un pantoné de colores, digamos, para los pintores, para los diseñadores gráficos en este caso, por ejemplo, tienen un sistema donde tienen una gama de colores. Para nosotros la gama de colores tiene que ver con las notas. Tenemos las notas más graves o las notas más agudas y esas están escritas específicamente en este sistema de escritura que es el pentagrama y ya al final de esta cápsula vamos a ver cómo funcionan las tres llaves y vamos a ver todos los colores reflejados en esta partitura. Para continuar vamos a repasar rápidamente cómo
se identifican las notas en la llave de Fa y en la llave de Do. En la llave de Fa, por ejemplo, que dijimos que era para los instrumentos graves o un registro grave, tenemos en las líneas el Sol, el Si, el Re, el Fa, que lo puse en negro porque es la línea donde comienza la llave y también están estos puntitos, y el La. Y en los espacios, está el La, el Do, el Mi y el Sol. Un paso importante más después de haber aprendido las notas en sí mismas en el pentagrama es, en el caso de los instrumentistas de cuerda, y en general cualquier instrumentista, llevarlo a la práctica en su instrumento. O sea, saber que en el caso del cello, por ejemplo, ese Sol de primera línea, porque siempre se cuenta de abajo hacia arriba, la primera línea va a ser nuestra tercera cuerda al aire. O el La, que la quinta línea va a ser nuestra primera cuerda al aire. Acá tenemos las notas en llave de Do. Quiero ser súper enfático en la llave de Do, que está en tercera línea en este caso. ¿Por qué? Porque si bien en algunos textos dice que todas las llaves son movibles, esta es la que en la práctica vamos a encontrar más movida, porque a veces aparece en cuarta línea, lo cual nos va a cambiar las notas del pentagrama. Pero en este caso vamos a trabajar llave de Do en tercera línea, donde la primera línea tiene el Fa, después el La, el Do, que hace el nombre de nuestra llave, el Mi y el Sol. Y en los espacios, Sol, Si, Re y Fa. Es importante identificar este Do como el Do central que vamos a explicar más adelante. Quiero hacer harto hincapié en la parte de llevar esta escritura musical al instrumento. ¿Por qué? Porque si yo estoy aprendiendo a tocar violín, por ejemplo, y tengo que identificar cierta nota del pentagrama, primer paso de aprenderme la nota del pentagrama, aprender la figura rítmica, la idea es saber aprender los dedajes. En el caso de los vientos puede ser las llaves, puede ser en qué posiciones está cierta nota, y para eso claramente lo ideal es la guía de un profesor especialista en el instrumento. Finalmente vamos a el punto de cómo funcionan las llaves y cómo se conectan estos distintos registros desde el grave hasta el agudo. Para entender el cómo funcionan las llaves vamos a ver este ejemplo. Tengo un Sol en la llave de Fa, que suena de esta forma, y tengo otro Sol en la llave de Sol que está a una octava de distancia. Y yo puedo agregar notas hacia abajo o hacia arriba con líneas adicionales. En este caso voy a escribir un Si por sobre la línea y voy a escribir un Re. Si ya me pasé de mi registro del pentagrama, en el caso de la llave de Fa agregué un Si, y en el caso de la llave de Sol agregué un Re. La nota siguiente del Si hacia arriba y la nota siguiente del Re hacia abajo es el Do, y ese Do lo encontramos en la mitad del piano, si hacemos una referencia, como el Do central. Desde ese Do central es donde nace la llave de Do. Es por eso que hablamos de que la llave de Sol tiene un registro agudo, la llave de Fa un registro bajo y la llave de Do un registro intermedio, y es así como, igual que en el piano, que es un instrumento continuo, tenemos la gama de sonidos, que es como la gama de los colores de los pintores, como ya hablamos. Nosotros la unimos en estas tres llaves. Finalmente voy a realizar un ejercicio, como los que están en la guía, que pueden descargar abajo, de reconocimiento de notas. En este caso vamos a pasar por las tres llaves. Es importante que en este ejercicio, como también está especificado, no está pensado para cantar las notas, sino que está pensado solo para identificarla, pero siempre con el que dijimos desde la cápsula, nuestro amigo el metrónomo, para ir leyendo la figura rítmica. Entonces, comenzamos leyendo en llave de Sol, después vamos a pasar a llave de Fa y después a llave de Do, y tendría que ser de esta forma: 3 y Sol, La, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Mi, Do, Sol. Y esos fueron los contenidos de esta segunda cápsula. Espero que les sea de utilidad.
Y eso, siempre la recomendación es estudiar mucho, practicar mucho, porque es lo único que nos va a llevar a hacer las llaves, las claves familiares con nosotros y poder intercambiarnos en una u otra. Eso es lo entretenido, que nuestros instrumentos siempre nos van sorprendiendo con el registro. Comenzamos, por ejemplo, en el caso del instrumento bajo, leyendo en llave de fa, después vamos a pasar a leer la llave de do, llave de sol, y así indistintamente. El piano, por ejemplo, que tiene que leer con las dos manos distintas llaves. Entonces es bien entretenido y tenemos que familiarizarnos con todas las llaves. En la guía que pueden descargar, ahí están los contenidos, el resumen de los contenidos en esta cápsula, algunas definiciones, ejercicios para reconocer las notas en las llaves y también unos ejercicios rítmicos para no perder la práctica de la cápsula anterior. Los dejo invitados como siempre a suscribirse al canal, a comentar, dar like y compartir con quienes creen que les sea de utilidad este material. Así que un abrazo y muchas gracias por seguir estas cápsulas. Nos vemos.